En la actualidad no tenemos constancia de la existencia de un poder ejecutivo, legislativo o judicial con suficiente poder como para actuar de manera única y democráticamente sobre todas las naciones. Y digo democráticamente, pues por decir algo, porque aunque nos dejan elegir a las personas a través de las urnas, el escenario de actuación está más que definido y marcado por otras minorías que por supuesto están por encima de todo. La idea de una única autoridad política mundial no es algo nuevo, desde luego. Para justificar su creación de manera oficial, hablan de los beneficios que traería que un solo gobierno tenga el control total del planeta, con historias como la de que se acabarían las guerras entre los estados, por ejemplo. Y mi humilde opinión es que en realidad sí que se acabarían esas guerras entre países, pero para convertirse en guerras civiles. Aquí, como bien sabréis, luchan dos bandos: el que está del lado del único gobierno y el que no está de acuerdo con este gobierno por sus formas, sus maneras, o sencillamente porque ansía también ese poder. Por eso os puse en duda la palabra democracia dentro del contexto del gobierno mundial. Creo que tiene más connotaciones con una dictadura que con una democracia. Y no lo digo yo, lo dice la historia. Solo tenemos que echar un vistazo a nuestro pasado. Para unos será bueno y para otros no tan bueno. En esta segunda parte del gobierno mundial ahondaremos en la historia desde los principios de la Guerra Fría hasta casi nuestros días. Si os perdisteis el anterior programa, donde hablamos sobre los inicios del gobierno mundial, os recomiendo que primero empecéis por él y luego volváis de nuevo a este programa. Hola, muy buenas, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Víctor. Pues bien, aquí ya para hacer la segunda parte de esta serie. Pues mira, ya que lo comentas, Samuel, en la primera parte de este especial nos has dado algunas bases históricas que demuestran que el tema del gobierno mundial no tiene nada de secreto, nada de etéreo y nada que ver con manos de fuera de este planeta controlándolo con los destinos de nuestro mundo. Hemos dejado sentado también que el gobierno mundial es un proyecto político en el que participan en conjunto potencias mundiales y económicas que a la vista de la gente pues puedan parecer como enemigos, como pueden ser Rusia o China por un lado y quizás los Estados Unidos e Inglaterra por el otro. ¿Qué te parece si hacemos una breve recapitulación de los puntos más importantes del anterior programa y de paso recomendar y animar a quien no lo haya escuchado la primera parte pues que lo haga? Claro que sí, Víctor. Como siempre, pues primero empezar agradeciéndote la invitación y agradeciendo también a los amables oyentes siempre tan receptivos y participativos en los programas que hemos hecho, incluso en las cápsulas pequeñas que hemos estado subiendo ahora. Pues para recapitular un poco, podríamos empezar mencionando que el asunto del gobierno mundial siempre ha sido un objetivo en la mente de las élites. Y podemos citar autores como Aldous Huxley, Bertrand Russell y H.G. Wells, que cada uno de ellos abordó el tema del gobierno mundial desde una perspectiva diferente, siendo estas el punto de vista distópico, sociológico y político respectivamente. También vimos cómo estas ideas del gobierno mundial se consolidaron con la creación de un nuevo sistema económico mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, y posteriormente con la creación de las instituciones de gobernanza global, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como lo son la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, la Federación Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud, la OTAN, bueno, y todas sus derivadas, ¿no? También vimos que estos organismos de gobernanza global habían sido proféticamente descritos en el libro de Clarence Street, que por cierto en el programa anterior dije que se publicó en 1939, antes de la guerra, pero lo cierto es que yo cometí un pequeño error. En realidad el libro fue presentado en 1938 y se publicó ya oficialmente en 1939, es decir que un año antes del estallido de la guerra ya estaba listo el proyecto de lo que seguiría al orden mundial, ¿no? También hablamos sobre tres personajes muy importantes que impulsaron la idea de crear lo que llaman un Estado mundial, que fueron John Rollin Rees, George Brooke y Harry Stack Sullivan. Y estos tres personajes introdujeron el concepto de ciudadanía mundial por medio de la Federación Mundial de la Salud Mental y de la UNESCO,
para ir inoculando en la mente de las masas la idea de, pues, del establecimiento de un gobierno mundial, ¿no? Cada uno tenía sus ideas, ¿no? Por ejemplo, John Rawlins Rees ya había propuesto en 1945 la creación de un nuevo Estado mundial a través de la Federación Mundial para la Salud Mental, que no se había creado todavía, pero que ya estaba en marcha el proyecto, ¿no? También George Brooke, por su parte, decía que para implantar un gobierno mundial había que remover de la mente del hombre su individualismo, la lealtad a la familia tradicional, el patriotismo y los dogmas religiosos. Por otra parte, el doctor Sullivan decía que había que reemplazar la lealtad a una nación por la lealtad mundial, ¿no? Y pues eso es un resumen más o menos de lo que vimos en el primer capítulo. Perfecto, Samuel. Pues me gustaría que en esta segunda parte empecemos con una pregunta que se quedó pendiente, ¿no? Y ya que este tema, pues lo conocían los círculos académicos más importantes de las principales potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hubo alguna reacción negativa contra la propuesta de establecer un gobierno mundial que propusieron estas potencias? Hubo varias reacciones negativas, de hecho, Víctor. La más clara de todas pues fue la del nacionalsocialismo alemán y la del fascismo italiano, y fue tan férrea esa reacción que fueron incluso a una guerra de destrucción total, ¿no? Pero una de las que yo considero más importantes es la de George Orwell, que por cierto hicimos un programa sobre él en tu programa. Bueno, Orwell publicó en julio de 1939 un artículo en el Adelphi Magazine titulado Not Counting Niggers, es decir, sin contar a los negros, y criticó fuertemente la propuesta de Union Now de Clark Street porque, de acuerdo a Orwell, proponía un gobierno mundial creado y dirigido exclusivamente por y para países blancos, y criticaba que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial buscaran una supuesta paz y al mismo tiempo propusieran crear una fuerza militar avasalladora y aún así se autodenominaran el bloque de la paz, un concepto por cierto muy orwelliano. Yo en mi libro El mundo detrás de las cortinas, por cierto, escribí que Orwell no se basó en una fantasía para escribir su libro 1984, sino en la cruda realidad, y este artículo que escribió lo demuestra perfectamente, ¿no? Bueno, en este artículo Orwell mencionaba que el libro You Know Now era la teoría del rebaño de las ovejas y las cabras en su máxima expresión, ya que si no podías aceptar la forma en que se presentaba el proyecto del gobierno mundial, simplemente no podías ser parte de él. También mencionaba que el objetivo mundial de Union Now agrupaba fríamente a los enormes imperios británico y francés junto a Estados Unidos como simples mecanismos para explotar mano de obra barata en otros países bajo el título o el disfraz de democracias, ¿no? Y no solamente eso, Orwell hace también una observación que para 1939 era muy visionaria y que por cierto resultó correcta. Dijo que algo olía mal en la propuesta del gobierno mundial de Union Now porque se preguntaba qué pasaría si Estados Unidos no respetaba la autoridad de los otros miembros y tomaba un rol predominante. Y si esto pasaba, ¿qué haría Francia e Inglaterra? Recordemos que él todavía no publicaba su famosa obra 1984, ¿no? Que publicó en 1948. Por eso llama la atención que previsualizara eso. Y lo que Orwell se cuestionaba efectivamente ocurrió, Víctor, como ha quedado ampliamente demostrado con el avasallador poder que acumuló Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Porque un detalle que se me pasó mencionar en el anterior programa, Víctor, es que en el libro Union Now se proponía desde 1938 que el sistema económico de los países que compusieran la Unión, que buscaba establecer un gobierno mundial, se rigiera por una moneda en común que sería el dólar estadounidense respaldado por oro, y que este fuera utilizado como una divisa de intercambio internacional, lo que efectivamente ocurrió en 1944, como ya vimos con los acuerdos de Bretton Woods, donde se acordó poner al dólar como moneda de referencia internacional. Pero durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos abusó de esa confianza, como había predicho Orwell, y se puso a imprimir y enviar miles de millones de dólares al exterior para financiar la guerra. Y fue cuando Francia e Inglaterra, como había predicho Orwell,
reaccionaron y le pidieron a Estados Unidos la restitución de sus reservas de dólares en oro. Pero al mismo tiempo, esto que parecía poner en peligro el poder del dólar tuvo un efecto contrario, porque pareció hacer cumplir la idea de Clarence Street, porque cuando Richard Nixon en los años 70 declaró a Estados Unidos sin impago, porque ya no podía responder a las obligaciones con sus acreedores con oro, adoptó en alianza con Arabia Saudita el sistema del petrodólar, y fue así como el dólar logró imponerse como divisa de intercambio mundial, lo que le otorgó a Estados Unidos unos derechos feudales por sobre las demás naciones, ¿no? Ya que al convertirse el dólar en la divisa de intercambio mundial, los países debían hacer sus transacciones en dólares, y por cada transacción que se hace entre países, Estados Unidos tiene el derecho de quedarse con un porcentaje de esa transacción. Es simplemente una especie de colonialismo financiero mundial, porque supuso que los precios de las materias primas y sobre todo del petróleo pasara a expresarse en dólares. Entonces, supongamos que un país X necesita comprar petróleo. Para comprarlo, primero deberá comprar dólares. Por eso siempre digo que la forma de pensar de Orwell era francamente fenomenal, casi como un Nostradamus moderno, pero sin tanta palabrería, ¿verdad? Entonces podemos concluir que este sistema de colonialismo financiero mundial es el que ha permitido a los Estados Unidos y a sus aliados moldear el mundo, quizás a su antojo. Sí, definitivamente, Víctor, pero hay una cosa. Todo esto que acabo de describir está a punto de cambiar después de que la marea del coronavirus baje. Vamos a tener un nuevo Bretton Woods que no se va a decidir en Estados Unidos ni por Estados Unidos, porque lo que se esconde detrás de la pandemia es una guerra económica, y vamos a presenciar el final del petrodólar, y también vamos a dar un paso más para el establecimiento del gobierno mundial. Quiero aclarar una cosa antes. Al mencionar que algo se esconde detrás de la marea del coronavirus, no me estoy refiriendo a que el virus no sea real. Estoy convencido de que es algo creado y que es algo a propósito que se está haciendo contra las naciones del mundo. Vamos a dejar este tema del coronavirus para el final, si te parece, Samuel. Me parece perfecto, Víctor. Bueno, pues Samuel, nos has contado sobre la impresión negativa que tenía George Orwell con respecto al proyecto del gobierno mundial, pero aparte de lo que ya mencionaste en el programa anterior, ¿hubo otros personajes de peso político que estaban de acuerdo con este proyecto? Sí, hubo varios, de hecho. Si recordamos, en el programa anterior dijimos que en 1945 Harry Stack Sullivan, hace rato también lo recapitulábamos, organizó un congreso donde invitó a George Brooke a dar una conferencia sobre la psiquiatría de la paz duradera y el progreso social, en el cual deslizaron por primera vez el concepto de ciudadanía mundial. Bueno, pues resulta que 3 años después, en 1948, el economista y político británico Lord Beveridge lanzó una convocatoria a los políticos de las principales potencias mundiales para que asumieran la causa del gobierno mundial como propia, y mencionó que el establecimiento del gobierno mundial era una cruzada que se había extendido desde Inglaterra a Europa y también a Estados Unidos, con lo que dejó claro, primero, que el proyecto involucraba a la Realpolitik británica, y segundo, dejó de manifiesto el carácter de Inglaterra como motor impulsor del proyecto. También dijo que el movimiento por un gobierno mundial tenía como objetivo reunir para 1950 a varios representantes elegidos de diferentes países para que redactaran una constitución para un gobierno mundial. Esta constitución, según algunas fuentes, fue terminada en 1987 y fue firmada por economistas, políticos, líderes religiosos y organizaciones religiosas ecuménicas, como el Concilio Mundial de las Iglesias, y lleva el nombre de una Constitución para la Federación de la Tierra, y va a regular todas las áreas de la vida humana, como la educación, la política, la salud y las Fuerzas Armadas, y ya está lista para implementarse cuando llegue el momento indicado, claro, ¿no? Todo indica que este momento va a ser pronto, ¿no? En unos cuantos meses, y estaría por encima de la Constitución Nacional de cada país, y todos los gobiernos tendrían que acatarla. Pero bueno, la reunión que anunció Lord Beveridge en 1948 en efecto se dio en 1950 en Copenhague, Dinamarca, y ahí Winston Churchill fue uno de los exponentes principales y pidió abiertamente ante una audiencia de 5,000 personas la creación de un super estado
un supergobierno mundial con Rusia como uno de sus pilares, ¿no? Churchill dijo en ese discurso que las perspectivas de paz mundial y el progreso humano estaban en duda a menos que se pudiera establecer lo antes posible alguna forma de supergobierno mundial operativo. Y esas son las palabras que él utilizó, ¿no? Yo no estoy alterando, ¿no? Esto lo encontré en una publicación muy antigua de un periódico australiano. Y también proponía que los 4 países que sostuvieran los pilares principales de lo que él llamó el Templo Mundial de la Paz debía ser Estados Unidos, Rusia, el Imperio Británico y una Europa unida. También aparte del deseo de convertir a Europa en un solo ente político, porque recordemos que todavía no se consolidaba lo que conocemos ahora como Unión Europea, ¿no? Churchill también dijo que el objetivo final en el cual se deberían poner todos los esfuerzos de las potencias mundiales era la creación, y escucha esto, Víctor, de un nuevo orden mundial autoritario y todopoderoso. Y aquí repito, quiero aclarar que la frase nuevo orden mundial autoritario y todopoderoso no es de mi cosecha, son las palabras textuales que pronunció Churchill en aquella reunión. Y bueno, hablando de los estados soberanos que me preguntabas en el programa anterior, Churchill dijo en esa conferencia que Europa ahora era un montón de escombros, o sea, estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, y que era un caldo de cultivo de pestilencia y odio, en el que las antiguas disputas nacionalistas y facciones ideológicas modernas como el comunismo y el capitalismo enfurecían a las famélicas infelices poblaciones, ¿no? Para Churchill era esta una oportunidad que debía aprovecharse para implantar el supergobierno mundial autoritario y todopoderoso del que hablaba. Y la realidad, Víctor, es que el tema del gobierno mundial era un tema de discusión abierta en los medios de comunicación y en congresos políticos mundiales. Por ejemplo, después de la reunión de 1950 en Copenhague, un año después, se publicó en el Daily Mail de Londres que un grupo de 300 ideólogos estaban reunidos en Londres para desarrollar los planes para un gobierno para todo el mundo. También tenemos una publicación en diciembre de 1952 del periódico The Sun de Sydney, donde se menciona que el movimiento global para el establecimiento de un gobierno federal mundial está organizando un festival llamado Festival por un Solo Mundo, que incluía canciones y bailes populares de varias naciones, ¿no? Estos son unas pocas fuentes, pero existen infinidad de recortes de periódicos que dejan constancia de que entre los años 40, 50 y 60 se estuvo tratando el tema del gobierno mundial de forma abierta. Fue recientemente cuando el tema pasó a ser uno de los favoritos de las teorías de la conspiración, pero yo he accedido a registros de antiguas publicaciones de aquella época que demuestran lo que dijimos al final del programa anterior, que el tema del gobierno mundial siempre ha sido una agenda política abierta. Los únicos que siguen creyendo que es una conspiración secreta son algunos youtubers trasnochados que se enteraron de esto viendo a otro youtuber y cada uno va esparciendo su versión errónea de este tema tan importante. Importante, Víctor, porque hoy en pleno 2020, lo vamos a ver pronto, estamos llegando al momento en el que quizás por fin veamos consolidado este antiguo proyecto de las élites mundiales. Creo que te estás refiriendo a todo lo que va a llevar después esta gran pandemia que está desolando mínimamente, de momento. Vamos a ver cómo evoluciona esto, pero el planeta. Pero bueno, eso es un tema que ya veremos, como bien dices tú, en un futuro, espero que un poco lejano, que nos dejen un poquito vivir. Pero bueno, Samuel, de acuerdo a lo que has descrito, me surge una pequeña y quizás absurda pregunta, pero bueno, durante la Guerra Fría, aparte del tema geopolítico y el reparto de áreas de influencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿será que había quizás un objetivo más relacionado con la ingeniería de masas con respecto a esto que nos mencionaste? Pues de absurdo nada, Víctor, yo estoy totalmente convencido de eso. Yo soy de la idea de que aparte del reparto del mundo que se hicieron, otros objetivos primarios de la Guerra Fría fueron por una parte llevar adelante un ejercicio de ingeniería social para sembrar el miedo en todo el planeta y lograr crear un sentimiento común de unidad, porque durante todo el periodo de la Guerra Fría se hacían ejercicios de ataques nucleares en las primarias, en las oficinas, en los hogares, en los espacios públicos, en fin, prácticamente no había un momento de paz en el mundo.
de una forma bastante comparable a lo que estamos viviendo hoy en día con el coronavirus. Pero, por cierto, una película de Stanley Kubrick que quiero recomendar es de Doctor Strangelove, ya que retrata el ambiente psicótico de la Guerra Fría, ¿no? En español creo que se llama El teléfono rojo. Pero bueno, por otro lado, Víctor, hay un objetivo que ha pasado desapercibido para muchos analistas. Yo defiendo la idea de que la Guerra Fría buscaba borrar de la mente de las masas el recuerdo de que había otras formas de hacer las cosas, es decir, otros modelos políticos, económicos, aparte del capitalismo y el desastroso comunismo, ¿no? El tenso ambiente de la Guerra Fría y el estrés constante al que sometieron al mundo logró, por una parte, borrar por completo aquellos sistemas que realmente ponían en riesgo al capitalismo e inocular en la mente de las masas la idea de que solo hay dos formas de hacer las cosas: o eres capitalista o eres comunista. Y seamos sinceros, el comunismo y la nueva izquierda trasnochada nunca han sido una amenaza para el sistema capitalista, como quedó demostrado con la caída del muro de Berlín. El comunismo, desde que fue creado, ha sido un instrumento al servicio del capitalismo. Dicho de otra forma, al generar un mundo bipolar después de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras lograron lo que nadie jamás imaginó, que es tomar todas las conciencias de la humanidad con todas las ideas políticas diferentes que existían y simplificarlas. Eh, o sea, logró simplificar las mentes de las masas en solo dos pensamientos: capitalismo y comunismo, tesis y antítesis. ¿Por qué hicieron esto los que buscaban imponer un gobierno mundial? Pues porque es más fácil unir a los 7.000 millones de humanos y crear una conciencia global cuando tienes solamente dos ideologías políticas que cuando tienes montones de ideologías esparcidas por todo el planeta. Y en el presente se demuestra que los poderosos del mundo han logrado crear una conciencia colectiva. Aunque los de izquierda y derecha creen que luchan el uno contra el otro por algo diferente, la realidad es que son peones en un juego donde siempre ganan los dueños del mundo, los dueños del tablero en este caso, ¿no? Y sé que muchos que realmente creen que la izquierda lucha contra el capitalismo van a desgarrarse las vestiduras dramáticamente por el hecho de decir que el comunismo nunca fue una amenaza real para el capitalismo, pero se los voy a demostrar con una sencilla reflexión. Hace unos años atrás, los idealistas de izquierda protestaban porque decían que la globalización era lo peor que le podía pasar al mundo. La globalización era el mal encarnado, pero muchos de esos mismos idealistas de izquierda ven a China como el salvador del mundo contra el demonio capitalista, ¿no?, representado por Estados Unidos. Sin embargo, Wuhan, la ciudad china donde se originó el virus que está actualmente asolando al mundo, es conocida como una ciudad modelo de la globalización, Víctor. O sea, los pobrecitos que todavía creen que hay una lucha entre capitalismo y comunismo no se dan cuenta que los han utilizado, les vieron la cara, los llevaron justo a donde decían que jamás irían. Y ¿sabes qué es lo peor? Que ellos han trabajado mucho más que los demás para llevarnos a donde estamos. Fueron manipulados en tres fases de la dialéctica hegeliana, ¿no? Y explico por qué. Hace un rato dije que el capitalismo y el comunismo son tesis y antítesis. En la dialéctica hegeliana, la contradicción se convierte en el motor del sistema lógico compuesto por tres fases, ¿verdad? La tesis, la antítesis y la síntesis. La primera fase es la tesis, que es la afirmación para el desarrollo del conocimiento y la acción. También se le conoce como espíritu subjetivo. La segunda fase es la antítesis, que critica o contradice a la tesis, o también se le conoce como espíritu objetivo. Y la tercera fase es la síntesis, que es el producto de la crítica, de la antítesis. Es el producto de superación de la contradicción o el espíritu absoluto, ¿no? Conforme en lo que vemos, ¿no?, a la dialéctica hegeliana, no es muy difícil comprender el punto que estoy exponiendo, y es que la cruda realidad es que China es la síntesis del capitalismo y el comunismo. Es el sueño hecho realidad de los capitalistas, Víctor. Es un país con más de 1.395 millones de esclavos, con una mentalidad comunista, que nunca protestan contra el gobierno, que se someten a una vigilancia continua de forma voluntaria y que trabajan como hormigas para un sistema supercapitalista, porque deberían sacarse ya de su cabeza los comunistas de casita, los comunistas de mamita.
de que China es comunista. China no es comunista para nada, es supercapitalista. Sencillamente, Samuel, es impresionante como para muchos de nosotros estas cosas pasan totalmente desapercibidas. Pero al final es como tú lo has dicho, en otras ocasiones no tenemos el tiempo para dedicarnos a investigar sobre estos temas y por eso la verdad es importante que los que nos escuchan hagan el esfuerzo de confirmar las fuentes que damos en estos programas que hacemos contigo, Samuel. Y con respecto a lo que hasta ahora hemos hablado, dime una cosa. ¿Cómo es que logran las élites y los gobiernos llevar a cabo operaciones psicológicas a una escala global sin que nos percatemos de ello? ¿Cómo nos llevan hasta este estado mental de psicosis colectiva? Muy interesante pregunta, Víctor. Lo que pasa es que como hemos dejado sentado en el programa anterior, los gobiernos y las élites que gobiernan estos gobiernos han aprendido bastante sobre el funcionamiento de la mente humana desde mucho antes de la fundación del Instituto Tavistock, ¿eh? Aunque parezca algo imposible de creer, algo difícil de masticar, una realidad indiscutible es que las élites nos conocen mejor de lo que nosotros mismos nos conocemos. En otros programas que hemos grabado, hemos visto cómo se ha venido desarrollando el campo del estudio de la psicología de masas y el cambio de conducta de los individuos. Tenemos el claro ejemplo del Instituto Tavistock. En una época temprana desarrollaron este campo personajes como los ya mencionados John Rollin Rich, George Brooke, Harry Stack, pero también participaron bastante en esto Kurt Lewin y Wilfred Bion. Sin embargo, este campo dio un salto en 1965 cuando Eric Trist y Fred Emery, dos psiquiatras también del Instituto Tavistock, desarrollaron lo que se conoce como la teoría de la turbulencia social. Esta teoría postula que se puede ablandar a una población por medio de fenómenos colectivos como desabastecimiento de energía eléctrica, colapsos económicos, ataques terroristas y movimientos sociales diseñados artificialmente que provocan un cortocircuito con los estándares morales de la sociedad, ¿verdad? Lo interesante es que la teoría dice que si los shocks son administrados con frecuencia y cada vez más intensos, cabe la posibilidad de dislocar a los individuos psicológicamente y conducirlos a aceptar medidas extraordinarias que de otra manera no serían, o sería imposible más bien imponerlas. Y a finales de los años 60 y durante la década de los 70 hubo un gran avance en el campo de las operaciones de baja intensidad y las operaciones psicológicas también, que hicieron posible afianzar aún más el control sobre las masas por medio de la manipulación de las emociones y la creación de imaginarios. Samuel, para los que nos siguen desde hace poco, ¿puedes resumir brevemente qué son y para qué se emplean estas operaciones de baja intensidad y, ya de paso, las operaciones psicológicas? Sí, a grosso modo voy a explicarlo porque es un tema bastante largo que nos ocuparía un programa completo, pero es importante explicarlo aunque sea por encima para que la gente comprenda a lo que estamos enfrentándonos, ¿no? Los conflictos de baja intensidad se empezaron a estudiar en Estados Unidos durante la época de la Guerra de Vietnam, expresamente por un think tank llamado Proyecto Conjunto de Conflictos de Baja Intensidad, y en 1986 publicaron un reporte final en el que concluían que los nuevos adversarios de Estados Unidos empleaban la violencia política además de la guerra convencional y que este tipo de guerra sería la guerra del futuro. Y es que los conflictos de baja intensidad, Víctor, combinan varios elementos que pueden ser militares y políticos, entre los cuales destacan la creación artificial de problemas sociales, problemas económicos y políticos también, en una nación objetivo, ¿no? Lo que crea un terreno fértil para el desarrollo de la insurgencia y conflictos internos que ponen en peligro la estructura gubernamental y social. Lo interesante del reporte final es que otra de las conclusiones era que para obtener el apoyo popular para implementar medidas extraordinarias contra tu propia población, era necesario crear un tipo de conflicto al interior del país que te permitiría implantar ideas y medidas que de otra forma sería imposible implantarlas. Vale aquí poner el ejemplo de los ataques de falsa bandera como el 11S o los movimientos incluso como el feminismo terrorista y las ideologías de género. Para llevar a cabo las operaciones de baja intensidad, el comité propuso crear una fuerza especial para operar en un entorno de baja intensidad y definir la aplicación de las misiones de las operaciones psicológicas,
¿Qué son estas? Como me preguntabas, son un tipo de operaciones diseñadas con el objetivo de transmitir información o desinformación específicamente seleccionada y diseñada para influir en las emociones y el razonamiento objetivo de las masas. Vale decir aquí manipulación mental a través de los mass media nada más. Entonces, Víctor, es por medio de las operaciones psicológicas de baja intensidad que nos llevan a este estado de psicosis colectiva. Me gustaría recalcar algo aquí. Esto que hemos mencionado, la forma en que nos llevan a la psicosis colectiva, se relaciona con lo que Carol Quigley describe en su libro Tragedia y Esperanza, que ya mencionamos en la primera parte, donde mencionó que los franceses, después de la Primera Guerra Mundial, estaban tan traumatizados que unánimemente pidieron que la Liga de Naciones, la recién creada Liga de Naciones, estableciera un gobierno mundial para garantizar la seguridad de los Estados miembros. Entonces debemos comprender que ese es el modus operandi preciso con el que nos van a llevar a un estado de psicosis colectiva, en el que nos vamos a encontrar totalmente sin salida. Ningún problema va a parecer tener solución y vamos a acabar pidiendo casi de rodillas que se establezca un gobierno mundial que solucione el caos, ¿no? Problemas creados por ellos mismos que controlan el mundo, ¿no? Y ellos mismos que han creado estos problemas nos van a ofrecer la solución. Otra vez dialéctica hegeliana, ¿no? Problema, reacción, solución. Crean un problema para provocar una reacción en las masas y ellos mismos ofrecen la solución al problema que ellos mismos crearon. Vale. Ahora, Samuel, ya comprendo yo por dónde va todo esto, claro. O sea que los shock a los que nos han venido sometiendo a través de la historia han ablandado a la humanidad para dejarnos propensos para aceptar o pedir el gobierno mundial sin ninguna duda, claro. Exactamente, eventos como la Guerra Fría y la amenaza nuclear, el cambio climático, las guerras en Medio Oriente, las crisis económicas, la inmigración descontrolada, las ideologías destructivas derivadas de la nueva izquierda que atacan la estructura familiar, la pérdida de amor por nuestro país e incluso, Víctor, aunque a muchos les va a repeler, la desvalorización y el desprestigio que ha sufrido la Iglesia Católica ha sido intencional y ojo, yo no defiendo a ninguna religión, pero es la verdad. Solo hay que recordar lo que dijo George Brooke, lo que ya hemos mencionado, que para alcanzar un gobierno mundial era necesario remover de la mente del hombre su individualismo, su lealtad a la familia tradicional, al patriotismo nacional y a los dogmas religiosos. Reemplazar la lealtad a una nación por la lealtad mundial era un objetivo clarísimo para ellos, ¿no? Explicar más claro esto es imposible porque las mismas palabras de los gestores del gobierno mundial nos explican todo clarísimo, Víctor. Y Samuel, en épocas más recientes, ¿qué es lo que se ha hecho para reemplazar la lealtad a una nación por la lealtad mundial? Pues el gran reemplazo lo han hecho de la forma en que ya lo habían observado Bertrand Russell, por ejemplo, que si recordamos llegó a la conclusión de que la cohesión de las masas para aceptar un gobierno mundial solo se conseguiría a través de un enemigo real o potencial que amenazara la seguridad, ¿no? de toda una nación, ¿no? Pues resulta que el Instituto Hudson elaboró un estudio sobre estos aspectos a pedido del entonces secretario de Defensa Robert McNamara, y resulta que fue publicado en 1966 bajo el título del informe Iron Mountain. El documento es muy extenso y toca varios temas, pero también estudió los escenarios que podrían lograr la mencionada cohesión de la humanidad y explicaba que las grandes amenazas nucleares habían resultado ser elementos esenciales para la estabilidad que existía en el mundo hasta entonces. Estábamos hablando de 1960. Y es que el miedo que infundía el tema de la amenaza nuclear fue explotado por muchos de los ideólogos del gobierno mundial. Por ejemplo, en 1954, el destacado físico nuclear australiano Marcus Oliphant publicó en el London Star una carta que fue bastante publicitada, en la que decía lo siguiente, y te lo leo textual porque lo tengo aquí: en mi opinión, ha llegado el momento de intentar seriamente una vez más establecer una autoridad mundial con una fuerza policial adecuada para imponer la paz a todas las naciones, ya que los acuerdos solemnes son de poca utilidad porque las naciones independientes se permiten mantener fuerzas armadas que no son precisamente para garantizar su propia paz interna. Y remataba diciendo:
Las dificultades que enfrentan las naciones hoy son inmensas, pues todas las sospechas y temores mutuos han dividido al mundo virtualmente en dos bloques de fuerzas armadas nucleares, la democracia y el comunismo. O sea que de las observaciones que hicieron personajes como Bertrand Russell, los ideólogos del gobierno mundial comprendieron que se debía crear un enemigo real o ficticio cuya amenaza a la humanidad inspirara el sentimiento de unidad mundial. Es por eso que durante la época inmediata a la Segunda Guerra Mundial se le dio mucha manija al tema del peligro que representaba para el mundo si estallaba una guerra nuclear entre Estados Unidos y la URSS. Entonces este tipo de publicaciones que infundían el miedo, Víctor, y sobre todo el cine, que siempre ha sido uno de los medios más eficaces para dirigir la opinión pública a las masas, iban creando un miedo colectivo que, si bien no consiguió unir a las masas del mundo en una conciencia global para aceptar ya de lleno un gobierno mundial, sí logró por lo menos demostrar que por medios propagandísticos se podía inocular un pensamiento común en las masas, porque ¿quién en aquella época no le tenía miedo a una guerra nuclear después de lo que había pasado en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero volviendo al informe Iron Mountain, hay otros aspectos bien interesantes que podemos encontrar. Resulta que estos expertos observaron que un sistema económico, y esto hay que poner atención, Víctor, un sistema económico tan avanzado y complejo como en el que vivimos, requiere de la destrucción planificada cada ciertos periodos de tiempo. Ese detalle me gustaría que mantuviera la gente en la mente. Y también llegaron a una conclusión muy parecida a la de Bertrand Russell, pero la expresaron de una manera diferente. Y te la voy a leer textualmente, ¿no? Dice: la aceptación de la existencia de una amenaza externa real o ficticia resulta esencial para lograr la cohesión social y la aceptación incondicional de la autoridad política. Esta amenaza debe ser creíble y debe ser de una magnitud acorde con la complejidad y el tamaño de la sociedad a la que amenaza, y debe aparecer como mínimo afectando a la sociedad en su conjunto. Y mira, Víctor, quiero pedir por favor a los oyentes que antes de juzgar erróneamente lo que decimos, ponga atención a esta conclusión a la que llegaron los expertos del informe Iron Mountain, porque nos va a abrir los ojos. Dice: en términos generales, el poder que se presume de semejante enemigo debe ser lo suficientemente importante como para generar un sentido individual de lealtad hacia una sociedad, y debe ser proporcional al tamaño y complejidad de esa sociedad. Hoy en día, por supuesto, ese poder debe ser de una magnitud y terror sin precedentes. Y agrega, y pongan mucha atención aquí, porque es sobrecogedor, francamente. Dice: de acuerdo a los patrones de comportamiento humano, puede concluirse que la credibilidad en un enemigo requiere simultáneamente de un aislamiento social para que el gobierno o las instituciones respondan en forma proporcional a la amenaza que represente. ¿Te das cuenta, Víctor y amigos que nos escuchan, con todo el contexto que estamos viviendo bajo esta amenaza del coronavirus? ¿Qué quiere decir todo lo que hemos descrito? En pocas palabras, para lograr que la sociedad acepte una autoridad sin cuestionarse nada, deben crearnos una amenaza real o ficticia que nos aterrorice a las personas con la idea de que vamos a ser aniquilados totalmente. Y dado que dicha amenaza debe ser proporcional al tamaño de la sociedad a la que amenaza, yo me hago las siguientes preguntas, Víctor. Si se quiere hacer aceptar a todo el mundo una serie de reglas autoritarias como el reseteo del sistema monetario internacional, como la implantación de una ley marcial a nivel mundial y la imposición de un gobierno mundial, a final de cuentas, ¿qué clase de cosa podría amenazar la seguridad de toda la humanidad y obligarla a aislarse en sus casas? ¿Qué amenaza puede ser de una magnitud y terror sin precedentes? ¿Acaso un virus? ¿Y qué mejor que ese virus al mismo tiempo destruya la economía mundial, como recomendaron los expertos de Iron Mountain? Pues sinceramente, Samuel, yo en ese texto que has leído de Iron Mountain veo perfectamente otra vez una referencia al libro de George Orwell, 1984, donde podemos, por ejemplo, poner una comparación con el Ministerio de la Paz, que es aquel que nos obligaba a tener una necesidad con ellos, a necesitarlos más bien realmente, ¿no?,
buscando la paz cuando en realidad no estaban buscando la paz, era continuamente una guerra eterna. ¿Para qué? Para que los necesitásemos continuamente como si fuese un ejército salvador. Bueno, pues creo que vamos a dar por terminada esta segunda parte del gobierno mundial y va a haber una tercera de la que, bueno, pues voy a dejar mejor que sea Samuel quien nos lo cuente, ya que va a ser el que va a venir a continuar con ella. Samuel, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? Cuéntanos. Bueno, Víctor, pues muchas gracias antes de despedirnos y hacer también contribuir un poco a tu último comentario. No solamente hacía la guerra el Ministerio de la Paz contra los enemigos, sino contra la propia nación. Hay que recordar eso y es algo de lo que hemos hablado aquí, solamente que no en forma de distopía, ¿no? Sino en forma de documentos reales, de documentos que incluso la gente puede acceder, tomarse la molestia de buscarlos, y si no, pues que en la caja de comentarios me dejen la petición y yo con gusto se los mando, ¿no? Y bueno, pues en la tercera parte vamos a hablar sobre lo más actual. Hasta ahora hemos visto cómo el tema del gobierno mundial era tratado de forma abierta por la clase política y cómo en una época se convirtió en un tema tabú. Yo francamente no alcanzo a comprender en qué momento se convirtió en un tema de teoría de la conspiración, la cuestión del gobierno mundial, al grado que a los que tratan de hablar de estos temas pues nos llaman locos o conspiranoicos. Y bueno, vamos a ver también cómo en la actualidad el tema del gobierno mundial vuelve a ser tema de discusión y se vuelve agenda prioritaria para la ONU. Y también pues vamos a ver ya que es tiempo de romper ese paradigma de creer que este asunto del gobierno mundial es una fantasía conspiranoica. Es un proyecto muy real y lo vamos a ya dejar cerrado el próximo programa. Y la gente pues puede escuchar nuestros 3 programas y tener ya la base exacta histórica de cómo se ha venido preparando todo esto. Perfecto, Samuel. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido a contarnos esta segunda parte y estoy ansioso por escuchar la tercera, desde luego, para ver cómo termina todo esto. Y Samuel, por favor, te pido que nos recuerdes otra vez la forma de contacto tuyas para que nuestros amigos de Misterioso Universo en la Red, si quisieran, pudieran ponerse en contacto contigo. Bueno, yo como he comentado en otros programas que me has preguntado lo mismo, soy una persona que todavía usa constantemente el correo electrónico, así que me pueden contactar en samuelcruztrujillo@hotmail.com, también en mi página de Facebook, que es Samuel Cruz. Incluso me pueden mandar también a mi Facebook personal, que es Samuel Armando CT. También ya estoy usando Twitter a petición tuya, así que mi Twitter es @SACTCT. Ahí me pueden encontrar y yo pues con gusto voy a contestar todas las preguntas que me hagan. Muy bien, bueno, pues ya lo habéis oído. Si tenéis dudas, cualquier cosa, a las formas de contacto que os ha dado Samuel o al cajón de iVoox, que también los estará ahí leyendo. Samuel, muchísimas gracias y que tengas una muy buena semana. Nos vemos en el próximo especial. Un abrazo. Un abrazo, amigo.